CXO Community. Perdón, voy mal. Señor Roberto Stanbach. Ese era el bloque anterior. Evidentemente voy media hora atrasada yo. ¿Qué construye su nube? Desafíos y tecnologías involucradas en la construcción y adopción de una nube privada y o pública. Hasta ahora hemos visto si la seguridad en la nube era posible, cuáles eran las preguntas claves al contratar un servicio de cloud. También nos dio una breve pero muy buena introducción de los pros y los contras el señor Cristian Borguelo, director académico de esta jornada. Y ahora, sabiendo cómo atacar un poco este tema, si bien todavía nos faltan muchos temas por recorrer y por saber, cómo construir, o sea, una nube pública, una nube privada, una nube híbrida. Señor ingeniero Roberto Stanbach, por Red Hat, es Senior Product Marketing Manager en dicha compañía. Si querés podés ir subiendo, Roberto. Es ingeniero de sistemas por la UAI, certificado en ITIL. Es arquitecto certificado en cloud y en virtualización. Tiene vasta experiencia en gestión de los servicios de TI, cloud computing, gestión de cambios, ITIL, tecnología de virtualización, Servitec, entre otros. Y ha realizado varias publicaciones, entre ellas La arquitectura de cloud, la que se publicó el 8 de febrero de 2011. Roberto, todo tuyo. Muchas gracias. Acá se escucha, si no grito, me encanta gritar. Buenos días a todos. Ahí está. Si no grito, esperemos que se escuche. La idea de esto fue cambiar un poquito el enfoque que le estábamos dando hasta ahora. Y me gustaría que se viera el armado de la cloud desde adentro. ¿Cómo es que sufren los data centers y cuáles son los problemas que tiene un data center o un MSP que quiere brindar servicios de cloud? Yo creo que cuando vean un poquito de esto se van a dar cuenta qué es lo que pasa al momento de contratar una cloud. Hay toda una taxonomía y una arquitectura para esto que es bastante complicada. Involucra una cantidad de procesos y de tecnologías que es gigante. Le voy a mostrar un poco qué es lo que piensa una persona al momento de construir una cloud y cuáles son las tecnologías involucradas. Algunas experiencias que vamos a compartir. Yo puedo participar en creaciones de unas 15 a 20 clouds grandes privadas, con experiencias diversas, bastante entretenidas, gente corriendo. Dicen que cada servicio que se crea dentro de una cloud es casi como pisar un hormiguero, por la cantidad de gente que tiene que salir corriendo. Así que vamos a tratar de compartir un poquito de eso. Bien. Así rápidamente, ¿saben dónde se inicia el término cloud? Hablaron mucho de lo que es cloud, pero vamos a contarles dónde se inicia. Generalmente los que estudiamos sistemas hace unos años atrás nos hacían dibujar el loguito de la nubecita para todo lo que no veíamos, para todo lo que estaba atrás de una red. De ahí sale el término cloud computing, de lo que no se ve, la famosa nubecita que dibujamos para interconectar caminos. Esto es un modelo común de cloud. Acá vamos a ver los modelos de deployment de cloud que ya estuvieron hablando, los modelos de servicio. Yo me voy a enfocar un poquito en la parte de arriba que son las características esenciales, para que vean los problemas que traen esas características esenciales al momento de crear una cloud. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? La imagen no es muy... ¿Se puede bajar la luz? Vamos a ver si... Gracias. A ver si tenemos un plantillo de acá. No creo que tenga mucho que ver. No. Es OpenOffice, no es Office. Por lo tanto tiene otro color, un color más clarito, más lindo. Está en la nube. Tenemos el modelo de deployment, donde tenemos redes públicas, redes privadas. En realidad todas las nubes, esto es una concepción y muchos me quieren matar por esto, pero casi todas las nubes son privadas. Son privadas y se tornan públicas. O sea, es lo que yo hago con el exceso. Si ven en el 2005 Amazon, que fue una de las principales nubes privadas en salida pública, en realidad lo que hizo fue convertir el exceso de su data center y publicarlo en la nube. Publicarlo en internet, para que gente lo pudiera consumir. Primero lo empezó a publicar en forma estática, te cobro por algo, y después empezó a publicarlo en formato de consumo. Lo que utilizaste es lo que me vas a pagar. Por eso se hizo tan famoso. Tenemos nubes privadas, públicas, híbridas, que es una conjunción entre las dos. Se está dando mucho que la empresa genera una nube privada y pasa a una nube pública por un término que se llama Cloud Burst, o ampliar, hacer un burst to cloud, llevar a otra cloud diferente a la mía. Entre privadas y privadas salen nubes comunitarias,
que son nubes mantenidas por diferentes empresas, casi un web service se podría decir. Tenemos los tres modelos básicos que son infraestructura como servicio, la parte de abajo, plataforma, la parte del medio, les podemos aclarar un poquito qué es esto, y el software como servicio, que es una oferta muy común, es la de Salesforce, que fue uno de los primeros. En realidad esas ofertas ya existían desde hace mucho tiempo. Y lo que son las características esenciales, que acá es donde empieza lo gracioso. Una característica esencial de una cloud o a tener en cuenta para crear una cloud es Broad Network Access, acceso a la red. Sea pública o privada, uno siempre tiene que tener acceso al servicio. Esto parece tonto, pero para la mayoría de las clouds que son privadas, no permiten acceso hacia afuera o quieren que te conectes por una VPN. Para que se den una idea, una de cada 10 clouds es pública y la mayor cantidad de clouds son privadas. O sea, privadas, ¿qué quiere decir? Una telco, un MSP, está tratando de dar servicios de infraestructura, VPDC, que es Virtual Private Data Center, captura de data centers y traerlo por exceso de demanda para Navidad, para fin de año, para Reyes o para algo de eso. Entonces son cloud privadas comunicándose entre sí. Necesitan tener un acceso a la red. Elasticidad, que es un término que ha venido explotando el data center, que es la capacidad de crecer o de crecer recursos a medida que lo voy necesitando, pero también después de crecer esos recursos. El problema es que la mayoría de las tecnologías no soportan esto. O sea, si vamos a los hipervisores, la mayoría me piden que apague las máquinas, si estoy en infraestructura como servicio. Hay gente corriendo atrás de esto porque necesita elasticidad, entonces lo hacen manualmente. Y lo que se tiene que hacer es que sea automático, crecimiento y decrecimiento. Servicio medido, ¿cómo voy a cobrar esto si no lo puedo medir? Y viene el problema de dónde saco la medición del servicio, de dónde yo mido lo que voy a consumir, de los logs, de las transacciones, del portal, me tengo que fijar en el tipo de servicio que estoy comprando, si va a ser costo fijo por algo que voy a utilizar, costo fijo no es elástico, o costo variable con elasticidad. Y ahí empezamos a calcular elasticidad en 10%, 20%. ¿Venimos bien? ¿Hablo muy rápido? Me encanta hablar rápido. Bajo un poquito si quieren. Me entretengo y empiezo a hablar muy rápido. On-demand self-service, o sea, un catálogo de servicios. Y acá se generan millones de complejidades. ¿Por qué? Todo el mundo piensa que una cloud es un catálogo de servicios donde yo consumo algo. En realidad ese es el primer paso del carrito de compras. Después yo tengo un catálogo administrativo. Vamos a ver la parte de resource pool ahí, donde en el catálogo administrativo yo asigno un pool de recursos también a un grupo, un área de desarrollo, un área externa, un grupo, una organización, un tipo de organización. Y ese catálogo interno tengo dos catálogos, uno administrativo y uno público, en donde el usuario se tiene que autoadministrar. Entonces ya estoy teniendo tres catálogos. El catálogo público, donde yo hago la oferta, el catálogo de servicios privados, donde yo me autoadministro, y el catálogo de administración de ese otro catálogo. Y se pueden llegar a anidar hasta 20. Es impresionante la cantidad de catálogos que hay y de ofertas. Y el resource pool, que es tener todo como pool de recursos. Es decir, ok, tengo este data center grande, tengo una cantidad muy grande de servidores. Cloud no es solamente virtualización, van a ver que también es brindar servicios sobre servidores físicos. Hay una cantidad de hipervisores muy grandes en el mercado, no solamente está VMware o Red, también hay Zones, Spark, vamos a ver un poquito de eso después. Resource pooling es la capacidad que pueda tener alguien para crear un pool de recursos, o sea, un pedacito de esa infraestructura y decirle, esto es tu pedacito. Y uno se lo pueda administrar o gestionar. Un poquito para que esto es público, pero para que lo vean, esto es el Cloud Taxonomy, donde van a ver algunos servicios de infraestructura, de cloud, de plataforma, servicios de software, que se van publicando en el tiempo en el Cloud Taxonomy. De hecho, ahí adentro hay cerca de unos 10.000 ya, si no me equivoco. La presentación después se la van a compartir si les interesa. Hay una tendencia muy grande a lo que es el X as a Service. Vieron que hay infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio, y a partir de esos tres bloques de construcción, que son una pirámide en realidad, se transformó en el X as a Service. X as a Service es todo lo que yo tengo en exceso, que puede ser en exceso o no, pero normalmente es en exceso, y que yo estoy brindando hacia afuera. Backup como servicio, porque mi política de backup son muy buenas. Storage como servicio, de ahí sale Dropbox y un montón de otros servicios de cloud pública, donde tienen una capacidad de storage muy grande y empezaron a ofrecer storage como servicio, entre privados, entre banca. Y a partir de ahí empezaron a salir al público, con cuotas muy pequeñas. De hecho, siempre separen lo que es del consumidor del servicio Enterprise del servicio para usuario. El servicio de usuario no tiene nada que ver con el servicio Enterprise.
El servicio Enterprise tiene SLAs que están asegurados, tiene contratos en donde ustedes van a ver los solas y los sucesos. O sea, ¿qué es esto? El acuerdo a nivel operacional y el underpinning contract. O sea, el usuario que está del otro lado, por ejemplo, las máquinas de IBM, que tiene un acuerdo de servicio con la organización interna, el acuerdo de respuesta de la organización interna, que es el OLA, y el acuerdo a nivel de servicio que brindan contra el cliente. En ese contrato que ustedes van a ver del servicio Enterprise, ahí le detallan el SLA concreto, cada una de las métricas, mean time to repair, mean time between failure, van a ver una cantidad que son, los contratos son gigantescos, son así, donde tienen unas 500, 600 métricas, y dentro de esas métricas van a ver los SLA de cada una. Bien, me fui un poquito de ahí, pero bueno, era algo que les quería contar. El XaaS Service básicamente es poner todo como servicio. Exponer storage, backup, data recovery, captura de información, balanceo de carga, antivirus, firewall, casi siempre corporativo, más corporativo que a cliente final. Bien, hay una tendencia muy grande a lo que es Open Cloud. Yo de hecho, bueno, estoy en Red Hat, Open Source, lo que fluye por las venas, pero si no lo saben, el 80% de las clouds o de la taxonomía del cloud, sobre la infraestructura de cloud, corre sobre Open Source. ¿Por qué corre sobre Open Source? Porque evita lock-in. ¿Qué quiere decir lock-in? El bloqueo. Que yo esté con un proveedor. Hay unos fierros impresionantes que ustedes van a conocer, que son BCE, FlexPod, BCE Biblock, pero bueno, Biblock, FlexPod, equipos de SAN, equipos gigantescos, que ya vienen toda infraestructura armada. Esa infraestructura viene montada con VMware adentro. Si uno quiere poner alguna otra cosa, ya empiezan a hacer lío. Si uno quiere utilizar otro tipo de storage, porque es más barato o más caro. Recuerden que cada cosa que yo arme en el stack, si es más barato o más caro, más performante o menos performante, va a influir en la oferta que yo tenga. Entonces voy a crear ofertas Silver, Gold, Bronze, de acuerdo al usuario. Entonces es importante eso. Y el lock-in justamente es tener que comprar más de esto. Y no te puedes mover de un lado a otro. Tiene que haber una comunidad detrás. La comunidad me asegura de que todo esto esté compartido, de que haya gente involucrada. De hecho, en las comunidades de cloud, hace poquito se lanzó, bueno, se está lanzando en casi todo OpenStack, que es un OSS de cloud, es un sistema operativo para cloud, en donde hay una comunidad gigantesca, participan unas 40 empresas, IBM, HP, Red Hat, la NASA incluso liberó parte de su código. Esto es muy importante, esto quiere decir que se va a seguir manteniendo en el tiempo y que el proveedor no se va a ir, va a seguir. Libertad para usar propiedad intelectual, eso es uno de los más importantes. Yo puedo crear mi propia cloud utilizando herramientas open source, o una conjunción entre open source y herramientas Enterprise, donde yo puedo asegurarme de tener mi propia propiedad intelectual. Es decir, yo creé esto, este proceso lo inventé yo, por más que el software sea conocido. Red Hat los va a asesorar en esto. Elección de la infraestructura. Yo quiero montar esto en un Solaris, en una Iris, en un UX, quiero utilizar mi infraestructura. No tengo por qué comprar una heladera gigante. Sí, o sea, depende de la capacidad que quiera. Open APIs y portabilidad. Portabilidad es un término que se está dando mucho actualmente, porque al haber tanta oferta de clouds, normalmente uno asocia cloud con una máquina virtual, o teniendo un conjunto de máquinas virtuales, en lo que es privado. Se está dando mucho la portabilidad porque están renegociando contratos, se están terminando algunos contratos y los están renegociando. Entonces lo que quieren es sacar esa virtualización de donde está corriendo, hacer un burst to public o un live capture, capturar esa información en el momento en el que está y nunca parar la producción, seguir. Y portabilidad es algo que deberían tener en cuenta. De hecho ya hay un estándar llamado OVF, que es el Open Virtualization, en donde cualquier hipervisor debería o debe soportar ese formato para que uno pueda incorporar esas máquinas virtuales adentro o esa capacidad. Un poquito atrasado el tiempo, vamos a ir un poquito más rápido. Bien, la nube. ¿Qué necesita una nube? Personas, procesos, automatización. Hay 4 pasos principales. Planear, por supuesto, pero en planear está cortar la basura, saber que lo que voy a planear es exactamente lo que necesito y no ir más allá de eso. Después vamos a ver dentro de algunos slides la complejidad que tiene esto para que lo esté armando. Diseñar servicios, no sistemas. El que lo diseña está pensando en el servicio que va a brindar, no en el sistema ni en los posibles servicios. Si uno piensa en una infraestructura de base, lo que no piensa es en ofrecer 90 millones de servicios, sino 2 o 3.
storage como servicio, una infraestructura como servicio, backup como servicio, servicios bien simples. El problema más grande, orquestar y optimizar los recursos. Atrás de cada deployment, créanme que es pisar un hormiguero. Trabajé con un cliente muy grande en Chile, una telco, lo voy a dejar ahí porque no puedo dar muchos nombres por un tema de competitividad entre varios lugares donde hemos estado trabajando, en donde la cloud la anunció hace 3 años atrás. Yo estaba trabajando como arquitecto en esa época de cloud. La había anunciado 3 años atrás. Creó un frontend hermoso. En ese frontend lo que hacía era un carrito de compras, uno compraba máquinas virtuales, IP públicas, tipo de storage, tamaño, enlaces. Se armaba todo su carrito de compras, drag and drop. Al final del día, eso disparaba 15 mails. Uno para cada uno de los administradores. Entonces yo me pregunté, ¿cómo armaste esa clave? ¿Cómo armaste eso? No, es el framework. Después contraté 100 personas. Administradores de red, administradores de storage, administradores de hardware, administradores de heladeras. Heladeras son los racks modernos que están ahora. Eso no es una cloud. Si bien es el servicio de cloud, el tiempo de respuesta tiene que ser casi inmediato, si sea privado o público. Los tiempos de respuesta son muy importantes, sobre todo en lo que es el concepto de elasticidad. Y después alinear, acelerar y seguir con los resultados del negocio. A medida que voy teniendo resultados, voy incorporando más cosas, más performance y volver en el ciclo. Siempre viniendo de prepararse, planeamiento. ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Qué es lo que queremos hacer cuando queremos armar una cloud? Hay clouds, aunque ustedes no lo crean, que están montadas sobre Amazon. Amazon es un proveedor de cloud. Hay una cantidad gigantesca de clouds, incluyendo Red Hat, que tiene una plataforma as a service, que están montadas sobre Amazon. Porque quieren tenerlas montadas ahí. ¿Para qué? Para utilizar el SLA de otro proveedor. Entonces, el planeamiento, saber dónde nos estamos metiendo, cuáles son los objetivos que yo quiero. Si mi objetivo es montar una cloud pequeña con un servicio, yo puedo montarla arriba de otro proveedor tranquilamente, siempre y cuando ese proveedor sea confiable. Y como les decía anteriormente, que el contrato, que nos aseguremos que sea enterprise, no consumidor final, y estemos firmando un contrato real. ¿Qué modelo de cloud voy a utilizar? ¿Cuál es mi infraestructura? ¿Qué tengo ahora para hacerlo? Si no lo tengo, utilizaré otra cloud. Y analizar exactamente los requerimientos que yo quiero tener en esa cloud. Lo más importante, la frase, diseñar los servicios, no los sistemas. Tengo que diseñar los servicios que quiero llevar a esa cloud. Si me preguntan, ¿hay personas normales que sacan un crédito y crean una cloud? Sí, y hay varios, incluso en Argentina, que han obtenido créditos, han creado clouds de storage, de hosting, de plataforma como servicio, brindando servicios de desarrollo para subir código PHP, ASP o .NET, y les está yendo muy bien, y están basadas en otros clouds. Entonces, lo primero que hay que diseñar es el servicio, no el sistema que yo tengo debajo. No es imposible crear una cloud. Bien, algunas actividades de clasificación. Necesito tener el catálogo de servicios, identificar los paquetes de servicios que voy a brindar, los servicios de soporte. El servicio de soporte es muy importante. ¿Qué soporte le voy a dar? Pero más allá del soporte, ¿cuál es mi SLA? ¿Cuál es mi ola interna? O sea, la gente que va a salir corriendo a arreglar eso, si la voy a matar de nuevo cuando se me rompa algo. ¿Y cuál es el UC? Tener contratos fuertes con el proveedor externo, que también puede ser otra cloud que tenga SLA solo a UC. Es una cadena gigantesca, pero lo tengo que tener bien claro. ¿Cuáles son mis opciones de niveles de servicio? Todo esto siempre tiene que estar en papelito, o tratar de crear el papelito. ¿Por qué? Porque después van a ver que hay un ciclo en donde todo esto los niveles de servicio se alimentan de infraestructura. El nivel de servicio se alimenta de disponibilidad y performance. Entonces yo tengo que tener muy bien mi monitoreo de disponibilidad y muy bien mi monitoreo de performance para saber cómo están mis niveles de servicios entregados. Muchas veces la red es un factor clave ahí, pero por lo menos internamente asegurarlo. Especificar las opciones de servicio. Tengo que ver cómo construyo esto. Si hay gente que sale corriendo a crear una máquina virtual basada en template, si hay gente que instala, crea una máquina virtual, crea el software, si hay gente que abstrae una capa de software y hace lo que el software se llama slice, que es cortar una parte del software con un concepto llamado multitenant, que es que el software puede pertenecer a distintas organizaciones como unidades independientes, pero estar montados sobre el mismo hardware. O sea, es un solo software que está dividido en organizaciones. Es prácticamente como ponerle una llave a la base de datos adelante y decirle pertenece a esta organización. Y a su vez después hay tenants, subtenants y grupos que actúan como
organizaciones separadas. Seleccionar el medio ambiente y los pools de recursos, a dónde yo voy a entregar eso que yo quiero crear, si son máquinas virtuales, si es más barato entregarlo en Red o en KVM, si es más barato entregarlo en VMware, si a VMware se le ocurre cobrarme más por memoria, moverlo a Red, a Zen o a QEMU, a cualquiera. Seleccionar eso y saber a dónde lo voy a tirar, si va a ser físico, si va a ser virtual, si va a ser a otra cloud privada. Orquestar y optimizar los recursos es muy importante. Tenemos que enfrentar realidades nuevas como pools de recursos. ¿Cómo hago yo si tengo una infraestructura y quiero vender una cloud para tener un pool de recursos? Necesito algo que me ayude a generar ese pool. Cargas de trabajo dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una máquina finita. Supongamos en la parte de infraestructura, que es el modelo más fácil de conseguir. Tengo una máquina virtual. Necesito que esa máquina virtual incremente el memoria CPU hasta un 10 o un 15% a medida que yo la voy utilizando. Pero no solamente termina ahí. Necesito que el físico se lo aguante. Necesito que el storage se comunique, que pongamos Firewall Channel, nombre SCSI, FCOE, y que se comunique de forma rápida a través de un tipo de storage específico que tenga un backup, y yo pueda crecer en ese storage. Fíjense, recién estamos entrando a penitas en lo que es una cloud desde adentro. La TI tiene que estar consumida como un servicio de utilidad. O sea, cloud en realidad es lo mismo que teníamos hace 15 o 20 años atrás, donde se trataba de consolidar todo en un mainframe, en un pequeño data center, y yo quería brindar un servicio. De ahí nace. Hay que enfocar en lo básico. Gestión de configuración, cambios y release. ¿Cómo es que yo tengo mis equipos? ¿Cómo están interconectados entre sí? ¿Qué es lo que tengo dentro sin utilizar mis equipos? Gestión de cambios es importantísimo. Si alguien mueve algo, desaparece mi cloud. O sea, necesito tener herramientas que vamos a ver que son gigantescas para que hagan algunas cosas. Siempre y cuando estemos hablando de infraestructura o de software montado sobre infraestructura. Y release, ¿en qué momento yo voy a liberar eso? ¿Qué SLA tengo también para liberar? Bien. Algunos retos y desafíos antes de pasar a la parte entretenida. Tecnologías y hipervisores. ¿Cuál escojo? ¿Qué escojo si es infraestructura como servicio? Podemos hablar de políticas de retención. De políticas de retención, cuando alguien abandona una cloud o la cloud es privada, yo tengo un stack de máquinas virtuales, necesito crear un pool de recursos. Digo, al área de desarrollo le voy a dar solamente 1 tera de disco, 20 procesadores y nada más, eso solo. 20 procesadores, 1 tera de disco y 1 giga de memoria. Entre ellos deberían crear la mayor cantidad de máquinas virtuales posibles, pero autoadministrarse en ese pool de recursos. La política de retención dice que solamente puede crear una máquina virtual y que dure 30 días. ¿Sí? ¿Qué parte no se escuchó? No hay gente bostezando, entonces está bueno. No, porque hay gente conectada en línea. Ah, perfecto. Por ahí no se escucha. Entonces, Perfecto. lo podés sacar si quieres. Eso que grito. Pero por la Pasa que me siento como Roberto Galán con él. Sí, me llamo Roberto, no me cuidado. Ok, como les decía, política de retención, ¿cuánto tiempo yo voy a mantener esa máquina virtual? ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a destruir? ¿La voy a dejar en un backup? ¿Cuántos backups permito? ¿Cuántos snapshots? Hay un problema muy grande después, si los snapshots son de la máquina virtual, si son de la máquina física, si son snapshots incrementales, si es un backup entero, si es un backup del disco. Para todo eso hay tecnologías y soluciones, pero un poco para que vean qué es lo que piensa el que está armando una cloud. De hecho, la mayoría de estas cosas las tomamos de clouds muy grandes que ustedes conocen, si quieren después en privado las podemos charlar, que son clouds gigantescas. Alta disponibilidad, ¿qué pasa si se me cae un site? O sea, todo lo que tengo y todo lo que estuve creando y hablando hasta ahora lo tengo que duplicar, es duplicado. Descubrir cuál es mi infraestructura. La infraestructura cambia constantemente. Estuve trabajando hace poquito en una telco y la infraestructura cambió tanto que un día dicen, tenemos 3 celdas duplicadas. ¿Cómo tenemos 3 celdas duplicadas? Sí, apareció un router Nokia GSM. Yo no sé si ustedes saben, pero un router Nokia GSM es más grande que esa mesa. Apareció adentro del data center. ¿Y cómo apareció? Lo trajo Nokia. Nadie sabía, nadie estaba informado de que estaba eso ahí. Estaba duplicado, estaba corrompiendo celdas, estaba haciendo un desastre en el 3G de la cloud. Pero desastre. Entonces, tengo que tener un descubrimiento de la infraestructura y un control de la infraestructura, tanto física como virtual. Ahí aparece un concepto que se llama DDM, que es el Dependency and Discovery Mapping. Hay herramientas que se dedican a hacer gestión de la dependencia. Herramientas específicas, Open Source y Enterprise, que lo que hacen es descubrir toda la infraestructura, el software que corre dentro de la infraestructura, las capas,
y decirme que un software sale por tal y tal puerto, que se conecta vía DVC, a una base de datos que utiliza las tablas, y arma relaciones. Conecta, mantiene, utiliza, hostea, soporta. Eso me sirve para hacer análisis de impacto y de causa raíz. ¿Qué es lo que pasaría si yo saco un componente? ¿Qué cliente se pierde? Ustedes no saben, pero hay clientes que tienen una creatividad impresionante dentro de una cloud cuando se le da un slice. Digo creatividad porque lo que suelen hacer es, se crean 5 máquinas virtuales, o 6. Estamos hablando de infraestructura para que sea más fácil de comprender. 6 máquinas virtuales, 7, las empiezan a interconectar entre sí, generan un stack, tienen IPs públicas, IP privadas, después tienen otra cloud en otro lado, les contratan a Amazon, todo eso lo conectan entre sí y hacen un túnel. Cuando uno apaga una máquina virtual que está en un host específico, puede ser que ese sistema se le haya caído por completo. Y la organización entera dependía de eso. Y hay cantidad impresionantes de esos casos. Gestión de cambios, como les comentaba, una vez que tengo la infraestructura, las dependencias, empiezo a tener un change management. Y se arma algo que es, yo le llamo pseudo CMDB. En realidad es una OMDB, Operational Management Data. Es una base de datos en tiempo real que me va mostrando lucecitas como arbolitos de Navidad para ver dónde están cada uno de los componentes, los que se agregan nuevos, los que no, y versionando mi infraestructura. Para yo poder comparar con la versión anterior y ver cómo estaba anteriormente antes de que se haga acá. Compliance y auditorías. El DDM también ayuda a generar compliance. Por ejemplo, hemos visto máquinas o mis propios accesos de ICA, o sea, ICA es un protocolo de Citrix, mis propios accesos de ICA o mi consola HTTPS para darle servicio o acceso a esa máquina virtual, tenía el Apache con un allow anonymous access igual true, que quiere decir enable guest account o permitir cuentas guest. Eso, si bien alguien puede llegar a entrar por ahí porque tengo una cuenta guest y puede llegar a conseguir el root o el admin, lo que puede pasar es que nos echen la culpa a nosotros como proveedores de cloud. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de evitar esas cosas y tener un mínimo de compliance y una mínima auditoría semanal o mensual, también sobre las máquinas virtuales, no solamente en infraestructura. Pienso que complicado que se pone. Política de automatización ante cambios. ¿Qué hago con los cambios? Cambió algo, se llevaron un server, viene un server nuevo. Con todas las tecnologías que hay ahora, se crea vamos a poner un caso, tenemos servidores, el servidor hostea máquinas virtuales, se crea un servidor nuevo, por demanda, se me llenó de máquinas virtuales, se creó un servidor nuevo, movió una máquina virtual nueva. Entonces yo necesito saber cómo eso está automatizado para que esa máquina que se creó también se conecte a la red, tenga IP, si se creó para ampliarse o si se creó como un motion, como un movimiento de un lugar a otro porque se quedó sin carga. Acciones basadas en la gestión de la capacidad. Acá viene un tema gigantesco que es el capacity management. No saben lo difícil que es para alguien que está proveyendo una cloud hacer capacity management. En base a disponibilidad, en base a performance, en base a datos recolectados, uno hace simulaciones. En esas simulaciones tiene que determinar cuándo la máquina virtual va a explotar, cuándo el software se va a quedar sin espacio, cuándo la base de datos se va a quedar sin espacio. Prever picos en situaciones increíbles como el Día del Niño. Yo tenía una página hosteada adentro de mi propia cloud, que a su vez es un JBoss que tiene adentro 80 millones de sitios y se me quedó sin espacio. El tráfico es muy grande, necesito un HLB de 3 partes, un balanceador de carga. Es impresionante lo que es dentro del análisis de la capacidad. Y son Excel o sistemas interminables que hay que analizar. Gestión de parches. Si aplico un parche se me rompe todo. Los parches tienen dependencias e interrelaciones en los sistemas operativos y en los CSX. El patch management es terrible. Estoy siendo muy pesimista, vamos después a la parte optimista. Aplicar cambios. ¿Cómo aplico cambios? Yo tengo software as a service, por ejemplo, plataformas como servicio. ¿Cómo aplico esos cambios? Salesforce llegó a popularizar su modelo, que es el modelo Salesforce. El modelo Salesforce, aplica un cambio y se joden todos. El cambio lo aplica a todos. Eso es terrible, porque dicen, bueno, vamos a poner un campo. Sí, bueno, pero mi sistema en realidad es multitenant, o sea, es el mismo sistema para todo el mundo, solo que cada uno de su propio sistema. Entonces el modelo Salesforce es, jódanse, básicamente. En realidad no es tan así, si me escucha Salesforce me mata, pero es básicamente así. Y el modelo forzado, que es aplicar los cambios porque el cliente lo necesita para ese cliente. Lo que requiere es más infraestructura. Automatización de la red. Fíjense que esto es bastante complicado, al punto de que no solamente tenemos un stack de redes virtuales, sino que tenemos un stack de redes físicas. Y para el proveedor, las redes físicas tienen que salir hacia el exterior. Tienen que tener un IP. Normalmente el que está pidiendo
una máquina, volvamos al tema de las máquinas, un software, necesita un stack que estén conectadas en una nube privada, que estén conectadas entre sí, que a su vez una tenga un firewall y que ese firewall salga hacia afuera. Esa gestión, aunque ustedes no lo crean, es configurar un Nexus, configurar los switches, configurar los routers, configurar tablas, mover tablas. Es impresionante, generalmente gente corriendo. Imagínense que le toca aprovisionar en un minuto. Es muy difícil. Un término que creó Bingware, básicamente, que es el de Store y Sprawl. El Store es, se mapilan las máquinas virtuales una arriba de la otra, nadie sabe ni de quién es esa máquina virtual. Apareció, sigue apareciendo, se me apila. El Sprawl es con todo esto del vMotion, o el Motion, que casi todos los hipervisores lo tienen. Se empiezan a aparecer máquinas por todos lados. Se me mueven las máquinas, se me mueven y yo no tengo trazabilidad. No sé cuál de los hosts, cuál de los que está soportando esa máquina virtual está libre. No puedo medir la capacidad, se mueven de un lado a otro. Entonces lo que hay que tratar de hacer es evitar esto. Lidiar, como les comentaba antes, con OLAs, SLA, el contrato, lo que te he dicho, que brindo yo y que se le brinda al proveedor. Y vamos a la parte, estoy acelerando un poquito porque si no, no vamos a llegar. La anatomía de una cloud. Como les comentaba anteriormente, hay 5 características específicas. El catálogo de servicios o el on-demand self-service. Esto se los refresco para que vean lo que sigue después. El pool de recursos, elasticidad, medir el servicio y el acceso a la red. Voy a hacer algo. Hipervisores. Hipervisores más utilizados para esto. Bingware, KVM, Wemo, Red, Zen, VirtualBox, Hyper-V, SmartOS. Cada uno tiene una característica específica. Por ejemplo, Bingware es muy común para máquinas de infraestructura como servicio. KVM para máquinas gigantescas. De hecho, soporta teras y teras de memoria. Zen para abstracciones, o sea, abstracción del software como servicio, para tratar de meter una capa de software, para que pueda acceder solo al software y no a la infraestructura. Hyper-V. Y lo que nos damos cuenta es que cuando creamos una cloud de infraestructura, nos damos cuenta que si está basada en templates no sirve. Porque yo quiero deployarla rápido, la baso en templates de máquinas virtuales. Al basarla en templates, yo creo un template de Windows con un Oracle, de Windows con un SQL, de Windows con un SQL y un JBoss, de Windows con SQL y un Apache. La cantidad de combinaciones que se hacen son inmanejables. Esa cantidad de combinaciones hace que esto no sirva y no funcione. En realidad no es viable en una cloud privada ni en una cloud pública. Lo que hace que uno tenga que construir con templates basados solo en el sistema operativo, con ya premontados discos o red y algunas otras cosas, construir a medida la máquina virtual como el cliente la pide. Bien, el self-service, en realidad hay más de una consola, hay un portal de autoservicio donde se atiende el usuario, pero cada tipo de usuario, fíjense, hay cloud privadas que fueron a pública ahora, que tienen que, dependiendo del tipo de usuario y el tipo de empresa, la cual sea, si es de comunicaciones, si es banca, si es retail, va a tener servicios específicos, políticas específicas. Entonces necesita una consola de administración donde el administrador pueda setear eso para cada uno de los subtipos de cloud, subtipos de organizaciones. Está hasta organizada dentro. Tiene que crear una política, hacer un enfoque de la política, saber si la cloud interna no da recursos, o si no da recursos, comprar a una cloud pública y llevar a una cloud pública. ¿Sí? ¿Hola? ¿Alguien dijo Roberto? Sí. Sí. Ya. Me cortan rápido. Me gusta el tema y me cortan rápido. Sí. Acercamiento erróneo. ¿Cuál es un acercamiento erróneo en lo que es infraestructura como servicio? Que normalmente cometen muchas clouds y se arman los desastres que se arman. Porque uno piensa que son silos, que son separadas, que cada uno la usa para una cosa. Lo que se necesita es tener una sola cloud que pueda aprovisionar a cualquiera de las 3 tecnologías. O sea, ya hay todo eso que hablamos, hay una capa por encima que puede llegar a cubrir esto, en donde debe aprovisionar a cada una de las tecnologías, hasta los físicos. El bare metal provisioning, hay clouds enteras privadas que se dedican a hacer bare metal provisioning, que juntan 10 IX, 10 UX, 15 servidores Windows y lo que hacen es, a medida que lo piden, instalan el sistema operativo, instalan el software que pidió por el catálogo, le cobran por el software por la utilización y en un momento determinado de tiempo se lo liberan y le dan acceso por un SSH o por un terminal. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La auditoría, el accounting, que lo vamos a dividir en chargeback y showback,
O sea, básicamente, cuando son privadas, para consumo interno es mostrarle realmente cuánto me costó armar esto y el costo entero de aprovisionar esas máquinas, ese software. Y el accounting, que es, ok, ¿de dónde tomo los datos yo para cobrar esto? Calendarización. Hay clouds enteras que se dedican a ser calendarizables. O sea, yo le digo que en un determinado periodo de tiempo, desde acá hasta acá, el crecimiento suba o el crecimiento baje. Una forma de decirlo, que suba o que baje la potencia de las máquinas, o que se aprovisione durante un periodo de tiempo y que después desaparezca. El monitoreo, concepto de multitenancy, donde tenemos distintas clouds internas, por ejemplo, desarrollo, testeo, producción, que deben moverse entre sí. Y ya estamos hablando de cloud privada, estamos hablando de suborganizaciones dentro de una organización. Gestión de la configuración, manejo del software. Aparece el concepto de DSL, Definitive Software Library, una librería multitenant donde yo copio todo el software. Y aparece otro problema: cuando yo entrego el software, los parches en la red, se me empiezan a saturar los servidores que están ahí, entonces tengo que poner una cuota de enlace. Gestión de los sistemas. Son bastantes. Vamos a la arquitectura modelo y después les muestro la arquitectura de un cliente. Portal de requerimientos. Portal de requerimientos tiene varios tipos de servicios, pueden ser estáticos o dinámicos. Estáticos son modelos, por ejemplo, Gold, Silver o Bronze, donde puede aprovisionar un VDI, o sea, un Virtual Desktop Infrastructure, una arquitectura de cliente para utilizar una PC que se conecte a la red o una máquina virtual o un software. Tenemos la automatización o la construcción, el despliegue, que si bien este sistema puede estar in-house, también puede ser que el despliegue lo haga una cloud pública. Que yo tenga una cloud privada, haga el despliegue de la cloud privada y que esa cloud privada en algún momento yo la cierre y vaya a una cloud pública. El modelo de captura de data center externo, que es muy común, que es básicamente poner agentes, hacer un live capture y traerme ese data center a ese modelo híbrido que yo puedo llegar a tener. Esa es la complejidad de esto. Empiezan a aparecer virtual to virtual, virtual to physical, physical to virtual, virtual to physical. O sea, devolveme la máquina, te la di, devolvémela, la quiero en mi físico. Data center consolidation, hay una cantidad de términos increíbles. Abajo de esto hay gestión de la capacidad, para yo saber cuándo esto que está cargado explota. Gestión de la configuración, para ver qué me agregaron. La medición del consumo, para mostrarle a la organización que lo están utilizando. O que yo la estoy vendiendo hacia afuera, cuánto voy a cobrar, cuánto le voy a agregar. Todo eso vuelve al portal del usuario, para mostrarle al usuario cuánto consumió, cuánto utilizó, la capacidad que le queda. Bien, ya lo cierra. Autoservicio para usuarios, vamos a tener los 3 niveles de autoservicio. Esta es una arquitectura de un cliente acá en Argentina. Está por salir ahora dentro de poquito de dar un servicio gigante de esto. Control de SLAs o las UCs, o sea, hay un área específica que se dedica al control. Toma métricas de todo, mide los SLA, genera el contrato con los clientes, muestra los UCs que tienen dentro y muestra los SOLAs y te genera un reporte con el monitoreo. Y te da el monitoreo. Y te dice, mirá, esto es lo que pasó. Y tiene la obligación de dártelo. Tenemos la capa de red, las capas de storage, que son diversos, impresionante la cantidad de modelos y tipos de storage que hay, con autorreplicación, con movimiento. Los hipervisores, los servidores, los templates, servidores físicos. El inventario de software, ¿qué es lo que me están poniendo acá arriba en estas capas? ¿Qué es lo que hay acá adentro? El patch management que está ahí adentro. La librería de software, donde yo pongo todo el software, los Oracle, los Apache, los teléfonos de server, todo lo que quiera entregar o distribuir. La segmentación a pool de recursos, monitoreo, análisis de capacidad. La automatización, imagínense que yo estoy monitoreando esto se me quedó sin recursos. Ok, se me quedó sin recursos, ¿qué hago? Tengo que decirle a la capa de automatización que se meta dentro de un JBoss y me amplíe la memoria, que se meta dentro de un Apache y me amplíe la memoria, que cree una nueva máquina virtual en otro hipervisor, que mueva un hipervisor a un físico, que vino Bingware y me cobra muy caro en mi RAM y tengo que moverlo a una opción gratis o open source, vamos a moverlo. Todas esas políticas de automatización tienen que estar puestas. Gestión de cambios y los reportes. Algunos ejemplos de esto. Esto es desde el lado del usuario. Fíjense que podemos ver disco que está utilizando, horas de CPU, gigabyte por hora, lo que está utilizando. Esto es lo mismo que está montado en Amazon.
donde podemos ver los sabores de cada uno de los stacks que podemos llegar a provisionar, si es largo, extra large, mediano, estamos segmentando, no sé si se ve muy bien, pero bueno. Instancias y volúmenes que yo estoy administrando, cuál es la dirección IP, cómo entro, mi status, si me permite hasta 3 o 4 shutdowns al año, cuántos backups. La cuota que yo voy a tener, por ejemplo, para un área específica o por una organización, ok, manejarte con solamente 8 instancias, 2 virtual CPU, 60 GB de disco y 4 GB de memoria. Crea las máquinas que quieras, pero esa es tu cuota. Entonces tiene una cuota interna. Lo voy a soltar un poquito para mostrárselo rápido. Esto es el modelo de gestión de una cloud chiquitita. Yo sé que van a hablar después de CSA y van a hablar de algunas otras cosas. Quiero que vean esto. Esto es de la TCI. Este es el modelo de arquitectura de cloud. Esto es gigantesco. Le puse 3 partes para que se den una idea de lo que es. Client Virtualization, virtualización de storage, Application Virtualization, virtualización de servidores, networking, cómo configuro las redes, el VDI si va a ser dentro de las máquinas virtuales o por fuera, seguridad del medio ambiente, seguridad del storage, los servicios de networking que tengo que configurar, patch management, mantenimiento, gestión de niveles de servicios, gestión de proveedor, los dashboards, resilience, gestión de la configuración, soporte de todo esto. ¿De dónde saco incidentes y problemas y cambios? Si se ocurre un incidente, es un problema conocido, y ese problema conocido está en la base de datos de conocimiento. Es bastante grande. Bien, rápido. Red Hat ayuda en la construcción de una nube híbrida, todo esto era para venderles un poquito. ¿Cómo vamos? Ya estamos. Bien. Red Hat tiene un hipervisor grande llamado Red, que de hecho está ya montado con una cloud privada. Lo pueden probar, el que quiera lo puede bajar y testearlo. No solamente sirve para Linux, sino para Windows, para otras distros, para mover a VMware. De hecho, yo le digo a Amazon lo utiliza muchísimo, es un cloud provider nuestro. Manager con todo lo que se le pueda ocurrir, migración en vivo, ahorro de energía, alta disponibilidad. No piensen que por ser Linux no tiene seguridad. De hecho, el proyecto SBIR o la aislación, esto no lo tiene nadie hasta ahora, por eso es open source. Fue creado por la NSA, por la National Security Agency. Es una parte del Linux que me permite a mí aislar el hipervisor de todo lo que está debajo para que nadie pueda entrar a lo que está debajo. Eso es casi exclusivo de estas plataformas Linux. Varias ofertas que está metiendo Red Hat, que son crear una nube híbrida abierta, que ustedes la creen dentro de su data center, o que puedan consumirla independientemente de la plataforma, si tiene área de desarrollo, que puedan tirar un PHP, Perl, Python, MongoDB, MySQL, lo que quieran, lo suben a la nube y lo bajan. Todo esto en forma open, gratuita. OpenStack, que es lo que están usando ahora los muchachos del Mercado Libre, que es un sistema operativo para montar una cloud. Básicamente es uno de los que más se está utilizando en este momento. Rackspace y muchos están basados en esto. Y es un sistema operativo de cloud que ya tiene centro de cómputos, todo lo que es la virtualización del networking, el storage, son escojo los hipervisores. Ayer el hipervisor KVM obtuvo la mayor performance en 4 años, corriendo, para que se den una idea, corriendo en altos equipos contra Windows. Para que se den una idea de las... Y es gratis, es free. Salvo que sea en Enterprise, donde tienen que pagar un mantenimiento y una suscripción, pero lo pueden utilizar y lo pueden testear. Y Red Hat ofrece un pathway, o sea, nosotros hacemos asesoría. Vamos al cliente y decimos qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden obtener, creamos un plan específico y les ayudamos a crear ese plan. Bien, ya está. Delta Cloud fue algo que Red Hat regaló a la comunidad y son todos los drivers para manejarme con todas las clouds, para manejarme con interoperabilidad. Eso es algo que está utilizando todo el mundo, que es para mover o para manejar cloud de IBM, VMware Vista, Red Hat, Rackspace, Amazon. Cualquiera que cree una cloud y se quiera comunicar entre sí puede generar una API de Delta Cloud. Yo solo construyo y manejo esa API y él abstrae todo el resto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me pasé como 10 minutos.
Vamos a sacar esto. ¿Alguna pregunta? Hablemos rápido, ¿no? Demasiado complicado. ¿Es complicado? Sí, ¿no? El punto. Preguntas. Hola. Sí. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? Dale, no anda este, sigue. Dale, listo. La última parte, la interoperabilidad Sí. con el resto de las clouds. ¿A qué niveles? ¿Orquestación de servicios o directamente la cloud de Amazon, por ejemplo, te da un driver implementado? Depende. Depende. En la parte de Delta Cloud, en lo último que había mostrado, es interoperabilidad para que vos puedas escribir una API. O sea, vos tenés una API y que puedas escribir, por ejemplo, un método para pausar una máquina virtual, restartearla, crear una nueva, pero vos le das contra esa API, no te importa la cloud que está atrás, si movés de Amazon S2, la automatización la tenés. La interoperabilidad la vas a tener del lado de, si te vas a una plataforma como OpenStack o a una plataforma de CloudForms, o sea, es un sistema operativo, una plataforma específica que te ayuda a crear la cloud. Ahí ya están los drivers, y no le importa si es VMware, si es Hyper-V, si es Zen, si es una máquina física, conectarla, decirle lo que es y la capa abstrae el resto. El Delta Cloud es para el que quiere, es más, geeky, quiere meter un poquito de mano y quiere utilizar esos drivers como para controlar Amazon. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Surgieron desde que salió unos 20 o 30 proveedores que se dedican a decir yo te doy un panel de control para todas las clouds. Lo que hacen es crear un framework y utilizan el Delta Cloud. Pero esto da a que uno, como es libre, es open source, pueda crearlo y patentarlo si quiere. De hecho, si compra la solución de Red Hat, nosotros lo asesoramos para que tenga propiedad intelectual, derecho a propiedad intelectual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, Bien. muchas gracias. Muchísimas gracias.